Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso e inagotable país. Gracias por acompañarnos y un abrazo a todos aquellos también que nos sintonizan allende los mares a través de los distintos sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Martes 28 de junio del año 2022. Buenas noches, señor Benito Cruz, que nos acompaña en el día de hoy. Buenas noches. Un placer y un honor poder compartir con todos ustedes otro día más, otra noche más de informaciones, tratando de analizarlas lo más imparcial que se pueda. Por supuesto, iniciar el programa hablándoles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Miren, el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. No puedo negar, Benito y amables amigos, que me apasiona porque siempre he sido un defensor de ese sector porque de ahí vengo y de ahí pertenezco, a esas micro, pequeñas y medianas y pequeñas empresas. Y ayer nosotros hablábamos de la burocracia, el sistema impositivo injusto, las pocas oportunidades que tienen muchas de las pequeñas y medianas empresas para crecer. Y a partir de ese comentario, en la mañana de hoy conversaba con un par de amigos comerciantes que pertenecen a pequeños empresarios y nos hablaban de la identificación que sintieron con lo que nosotros planteábamos, tanto por la sugerencia de la eliminación del anticipo, ver cómo también se motiva el gobierno para ir quitando la iniquidad del pago del ITEVIS por adelantado, o sea, por lo facturado y no por lo cobrado, que son dos elementos evidentemente que descapitalizan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahondando aún más, a propósito de que ayer se celebraba el Día de las MIPYMES y que esto se conmemoró con una actividad que organizó el Ministerio de Industria y Comercio, creo que estaba con la presencia de la vicepresidenta de la República, la embajadora de la Unión Europea, que tuvo una participación que a mi entender fue brillante y realista, donde ella citaba que uno de los principales escollos que tiene la MIPYME, o tienen las MIPYMES en la República Dominicana, es la burocracia, la falta de crédito, la poca definición que hay para un programa de apoyo, aunque hay que reconocer que en la actual administración del presidente Luis Abinader se han tomado algunas iniciativas, igual que se tomaron en el gobierno anterior que encabezaba el licenciado Danilo Medina, cuando se estableció por decreto que un porcentaje equivalente a un 15 o un 20%, no recuerdo bien, de las compras del Estado se les hicieran a las micro, pequeñas y medianas empresas y que las construcciones, en el caso de las escuelas que se fueran a realizar en los distintos pueblos,
se compraran los materiales de esas escuelas, de esas construcciones, en el comercio local, principalmente en las ferreterías pequeñas, y lo que se necesitara que pudiese ser suplido por el comercio de la comunidad, se comprara en esas comunidades, que esto fomentaría el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el punto principal, el que siempre he querido destacar, porque entiendo que por la iniquidad, como dice usted, que están tratando las pequeñas empresas, la mayoría de empresarios prefieren quedar fuera. No tengo la terminología de cómo se llama esto cuando deciden, ser, ¿cómo se dice? Los que están informales. Se mantienen informales. Sí, pero la informalidad... Prefieren estar informales. Sí, pero la informalidad es una cosa y la burocracia y las limitaciones de créditos que afecta a los informales también es otra. En el caso de las pequeñas y medianas empresas que están clasificadas o calificadas por Industria y Comercio como micro, como mediana o como pequeña empresa, y que tienen acceso, por ejemplo, a ser suplidores del Estado. Y voy a poner un caso, uno de los casos, de los que suplen el desayuno escolar o el almuerzo escolar para la tanda extendida. Esos suplidores tuvieron que constituirse en microempresas o pequeñas empresas o medianas empresas para registrarse como proveedor del Estado, para tener un RNC, para inscribirse en el sistema contributivo, pero resulta que ese microempresario que suple el desayuno escolar, aunque hay grandes también, o principalmente el almuerzo escolar, cuando vamos a decir, se democratizó el almuerzo escolar, le suple al Estado el almuerzo escolar, pero el Estado le dura 6, 7, 8 meses para pagarle a ese microempresario. No hay quien aguante. Que tiene que buscar todos los meses el certificado de pago de impuestos en la Dirección General de Impuestos Internos para depositar la factura. Ciertamente en el gobierno pasado se llegó a un acuerdo para que ese paso, la Dirección General de Impuestos Internos, si era suplidor del Estado en el área de almuerzo escolar o desayuno escolar, se le diera esas facilidades siempre y cuando ellos mostraran las facturas que tenían pendientes. Pero eso era una especie de prevalerse de su propia falta, de que el Estado no le pagaba, incluyendo en esta administración, que todavía tienen deudas muy altas con los suplidores del almuerzo escolar. Era prevalerse de su propia falta porque como no le podíamos pagar para que depositaran la factura y no pudieran poner como un método de presión el que no podían sacar la certificación al día de impuestos internos, se la ofrecían por ese lado. Pero esos microempresarios tuvieron que acudir a una cosa que se llama Coparina para que ésta le cobrara un interés, y también a otra institución, creo que de los RISEC, que le pagaba el 80% o el 75% de las facturas, pero esto también se vio bloqueado por la falta de pagos. Y eso pasa con muchos suplidores del Estado, que son pequeñas y medianas empresas, que trabajan con el Estado, pero el Estado no le cumple a tiempo y finalmente quedan descapitalizadas. Este tipo de negocios, Atahualpa, perdone que lo interrumpe, solamente le conviene al Estado, porque al pequeño no le conviene este tipo de negocios. Sí le conviene si le pagaran a tiempo. Bueno, por eso quiero decir que en este momento no le conviene. Pero ¿dónde quiero ampliar el comentario del día de ayer? Aquí se habla mucho del emprendurismo. Generalmente un empleado de empresa grande quiere poner su propia empresita, entrar al sistema para una producción con iniciativa propia, pero se encuentra con muchos escollos. Dentro de ellos, sobre todo, el tema de los impuestos. Y por eso ahí entra la intención de mantenerse en la informalidad. Pongo un negocito de ropa, pero no lo registro, lo hago desde mi propia casa, la vendo al por menor o al por mayor, o el negocio de las pacas, por ejemplo. El negocio de las pacas aquí, que se ha desarrollado en muchísimas casas de familia, son negocios informales.
pero tienen el temor de entrar al sistema tributario porque de ahí para allá es al cuello que le Lo tiran. peor de todo esto, Atahualpa, y usted me corrige porque tiene más conocimiento que yo de esto, las leyes de la Dirección General de Impuestos hay tantos escollos, tantas cosas que uno desconoce, que obligatoriamente tiene que valerse entonces con un contable. Eso es otro gasto. Eso es, mira, a eso iba para concluir el comentario, porque me he extendido bastante en este bloque con este comentario, pero creo, que vale la pena. Yo mismo tengo situaciones. ¿Qué pasa en ese aspecto? Que aquí hay una falta de educación tributaria. Exacto. Que raya en el analfabetismo tributario, vamos a llamarle de esa manera. El analfabetismo tributario. Yo soy uno de esos. Porque la mayoría de los pequeños, los micros y medianos empresarios no manejan el término, no manejan el sistema tributario. Aquí, por ejemplo, son muy pocas las personas que entienden, y las pequeñas y medianas empresas, que pueden entrar al régimen simplificado de tributación y no tienen que declarar ITEVIS todos los meses, no tienen que pagar el anticipo cada 2 o 3 meses, y solo tienen que hacer una declaración anual, pero no conocen la metodología. Y ahí vengo con una iniciativa que está promoviendo el Banco BHD, que recuerdo en uno de los almuerzos que anualmente, 2 veces al año, hace el ingeniero Luis Molina Achecar, presidente del Grupo BHD, con amigos y comunicadores, donde más que dar datos de la institución, lo que ofrece es orientación económica. Evidentemente que conocemos los datos del BHD, pero el BHD tomó la iniciativa hace varios años de crear una especie de unidad para trabajar directamente con las pequeñas y medianas empresas. Y recordamos que el ingeniero Luis Molina Achecar hablaba de que en esos momentos, para llegar a esas pequeñas y medianas empresas que eran los colmados, los salones de belleza, las panaderías, había que enviar a los oficiales del BHD en motores, porque no había acceso en vehículos de cuatro ruedas. Y justamente en el día de ayer, que se conmemoraba o se celebraba el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas, el Banco BHD, que reitero, fue de los pioneros, si no el pionero, en crear un capítulo para las pequeñas y medianas empresas, estaba anunció que la iniciativa del BHD León se desarrolla a través de un programa de educación financiera que se ejecuta en alianza con centros MIPYMES y organizaciones educativas como la Pucamaima, la Universidad UNFU en Santo Domingo, el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, el ISA aquí en Santiago y la UCATEBA en Barahona. Y el señor Luis Lember, vicepresidente ejecutivo de Banca de Personas y Negocios del BHD, comentó que en el marco de la conmemoración del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, reconocían el aporte que hacen estas empresas a los objetivos del desarrollo sostenible y agradecía también su gran contribución a la economía nacional. Y en apoyo de los centros MIPYMES y de las demás instituciones educativas, el BHD León ha capacitado a más de 6.100 personas que forman parte de MIPYMES del país y que son emprendedoras, con la realización de más de 300 talleres efectuados en el último año. Y esta es la noticia más importante, y es que próximamente el BHD firmará un acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos para la realización de un programa académico sobre gestión fiscal, para hacer llegar, independientemente de las facilidades, de los recursos que pueda facilitar este capítulo de pequeñas y medianas empresas del Banco BHD León, facilitar también la educación financiera en ese sector que tanta falta hace. Hay medidas... Y el temor que hay con respecto a esto. Hay medidas de cortes administrativas. Don
don Luis, el director general de Impuestos Internos, ha estado empeñado en una reforma del Código Tributario que no implica necesariamente una reforma profunda en términos de impuestos y monetarios, sino medidas que se pueden tomar por administración para adecuar justamente y hasta cierto punto nivelar un poco las desigualdades que hay en el sistema tributario de la República Dominicana, donde se mide a todo el mundo prácticamente con la misma vara y a veces a los de abajo se le mide con una vara más fuerte porque lo tienen más pendiente y son más perseguidos, con pequeños que no son los grandes evasores que tiene la República Dominicana. Esta iniciativa de educación financiera además, para las pequeñas y medianas empresas, innegablemente que será un gran paso para ese sector que a veces es hasta un poco resistente porque cree que manejando el tema con un lapicito y un cuadernito y hasta de memoria o en un papelito anotado que Benito debe 80 pesos o 100 pesos, cree que ya con eso está solucionando el problema. Este tema de las pequeñas y medianas empresas debía ser uno de los más presentes en los debates que se hacen desde las asociaciones empresariales, desde los grupos políticos, desde el mismo gobierno. El gobierno tiene en sus manos una herramienta, hasta si quiere para utilizarla en términos políticos, de facilitar el desarrollo de este sector. Lamentablemente, una vez al año se le dedica un día y ahí cerramos. Pero ojalá que en esta oportunidad no sea así y que podamos seguir hablando durante mucho tiempo de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no para hablar, porque de teoría estamos hasta el cuello, es para tomar medidas de incentivo a ese sector. Pero definitivamente algo tienen que hacer, porque es que las pequeñas empresas, todos es en base a préstamo. Entonces usted sabe que después que también hay que cumplir con el préstamo para poder emprender. Primero sí te lo dan, sí, el préstamo. Segundo, a veces te piden una serie de requisitos que tú no llenas y no puedes accesar a esos préstamos formales. ¿Qué hace el sector de las MIPYMES? Que va al prestamista, que va al préstamo todavía informal, que lo acogota y no lo deja salir del estado en que se encuentra. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque, aquí en Q por Boreal Televisión.